Veamos la segunda presentación sobre el penetrómetro dinámico sistematizado de energía variable. ¿Cómo se calcula la resistencia a la penetración de la punta cónica en este ensayo? Cada golpe dado durante el sondeo para el hincado de la punta genera una energía que es registrada y procesada de manera inmediata. Estos datos permiten calcular la resistencia dinámica de la punta mediante lo que llaman la fórmula holandesa, que es la fórmula que ven ahí en la diapositiva, donde E minúscula es la energía, es la penetración de la punta, A la sección de la punta, M la masa del martillo, P la masa del conjunto hincado, penetrómetro, barra y cabezal, y B la velocidad de impacto. Usted debe introducirle al sistema los datos de qué martillo va a utilizar, qué punta va a utilizar, en tal forma que la fórmula holandesa pueda, utilizando la fórmula holandesa, se pueda determinar la resistencia a la penetración de la punta en el suelo. ¿Para qué se utiliza este penetrómetro de energía variable, PANDA? Especialmente, el uso, digamos, principal ha sido el de cálculo de la calidad de los rellenos. Previamente al ensayo en un relleno, se requiere calibrar el equipo para ese suelo. Calibración que usted puede ya haber hecho dentro de un proyecto de gran magnitud o tener datos en ese suelo en la ciudad donde usted trabaja. O el software tiene una gran cantidad de bases de datos con una gran variedad de suelos para, de acuerdo al tipo de suelo, poder obtener con el ensayo dinámico de energía variable el valor de la densidad y del porcentaje de compactación. O sea, de acuerdo a la resistencia de la punta, a la profundidad en el relleno, el software, tomando los datos del ensayo que se hizo en campo, determina la densidad. Usted puede incluso en el campo tener un computador conjuntamente con el equipo para en campo de una vez decir 90% del puerto modificado, 95%, 92.5%, dar el dato del porcentaje de densidad en campo en forma automática. ¿Cómo funciona? Como lo dijimos en la anterior presentación, el equipo genera el penetrograma, ¿sí? Y hay penetrogramas referenciales para ese tipo de suelo, y en esa forma, con un penetrograma referencial y el penetrograma real, usted determina cuál es el porcentaje de densidad o cuál es la densidad de ese relleno. Entonces, penetrograma, un penetrograma de referencia, unos porcentajes de densidad. El software ya tiene generalmente toda esa información
o usted puede colocarle la información en el momento en que calibre el equipo previamente a los ensayos. O sea, los ensayos de penetración dinámica basan su fundamento en la penetración de una punta linkal. Sí, el penetrómetro dinámico que nosotros utilizamos con frecuencia, de acuerdo a la norma STM 6951, permite tener un valor de la densidad, eventualmente un valor del CBR. Sin embargo, el penetrómetro dinámico ligero de energía variable, norma francesa 94-105, es ampliamente utilizado en Europa, en Asia y en países de Sudamérica como el Perú. El uso del penetrómetro dinámico Panda, penetrómetro automático, ha sido diverso para el control de obras de infraestructura vial, muy importante para los rellenos de una vía, para control geotécnico, caracterización geotécnica de los suelos, nos da el CPT, nos da el valor de la penetración de cono, y se está utilizando también para otras situaciones por fuera de la geotecnia. El penetrómetro Panda mide la resistencia dinámica a diferentes profundidades, utilizando la velocidad del impacto, la fuerza del impacto, la penetración de la punta. Se tiene control de calidad del relleno, utilizando la fórmula holandesa, obteniendo la resistencia de la punta de acuerdo a la profundidad, y el mismo software lo compara con valores de referencia y obtenemos la densidad con relación al ensayo productor modificado, al ensayo productor estándar. Y la gráfica permite determinar que si el relleno cumple o no cumple con el criterio. Si el criterio es 92, si el criterio es 95, tenemos el penetrograma adaptado ya para la densidad, gráfica del control de calidad a varias profundidades, que un relleno de 6 metros le hace la calidad del relleno a todos los 6 metros. Si está trabajando por capas, pues le hace el ensayo a cada capa. O sea, sirve para control de la densidad capa por capa o para el control de todo el relleno. Es muy importante, después de que determina un relleno, tener la información de la calidad en toda la profundidad del relleno, lo cual es muy útil en geotecnia. No solamente tener la densidad de las capas, sino tener el perfil de la densidad en toda la profundidad del relleno. Si se compara capa por capa, da valores muy similares a los que daría un sistema de densímetro nuclear, y se analiza todo el relleno, da densidades mayores que las que se obtuvieron capa por capa. ¿Por qué? Porque a medida que vamos colocando más capas, las capas inferiores también se densifican. Entonces es de gran utilidad en geotecnia determinar la calidad del relleno, la densidad a varias profundidades con
relativa precisión, porque este equipo es bastante preciso para determinar la calidad de los rellenos. A profundidades superficiales generalmente, sí, el Panda da valores muy similares. ¿Qué punta debe utilizarse? Yo recomiendo que no se utilice la de 2 centímetros cuadrados, la cual da mucho error. Debe utilizarse 4, 6 o 10 centímetros cuadrados de área de proyección de la punta cónica. Las puntas de 4 y 10 centímetros cuadrados son muy consistentes con el valor del CPT. O sea, te lleva un equipo CPT, un equipo relativamente robusto, pero también tiene la oportunidad de utilizar este equipo que le va a dar datos de CPT con una herramienta mucho más manual, mucho más sencilla, mucho más manejable y nos da la información. Sin embargo, típicamente el valor de CPT obtenido con el ensayo manual, el ensayo este ensayo sistematizado de energía variable, da valores mayores que el ensayo CPT propiamente dicho. O sea, aunque veamos acá, por ejemplo, la línea negra es la resistencia de punta con el penetrómetro de energía variable Panda. Y la línea roja es ya con un ensayo con un equipo de CPT. O sea, da valores mayores, pero generalmente es consistente el que dé valores ligeramente superiores. Y en el diseño debe tenerse en cuenta que este valor obtenido con este ensayo da valores superiores a los que se obtendrían con un equipo CPT propiamente dicho. Entonces está también el definir el área de la punta, el tipo de punta. Yo recomiendo en todos los casos utilizar punta perdida de 4 a 10 centímetros cuadrados de área. Típicamente, en la de 10 centímetros cuadrados se acerca más al valor del CPT robusto, la resistencia CPT, que la punta de 4 centímetros cuadrados o la de 2 centímetros cuadrados. Yo generalmente trabajo con 4 centímetros cuadrados, punta perdida, pero puede ser recomendable utilizar la punta de 10 centímetros cuadrados. Pero este no es el caso. El caso importante es que tenemos una herramienta sencilla, una herramienta que todo ingeniero tecnista puede llevar en su vehículo a donde quiera que vaya para medir la resistencia del suelo in situ en forma rápida y en forma relativamente precisa. Puede incluso tener el software con el computador o tener un carrito para el transporte del equipo de sitio a sitio. Una herramienta muy eficiente, una herramienta muy cómoda que nos da datos relativamente precisos, un sistema de software bastante robusto, el software MindSprint, una base de datos
para comparación y unos informes de resultados muy presentables, le dan a la geotecnia una cara de cierta precisión, de cierta rigurosidad, informes de resultados manejados directamente por el software. Se obtiene también los valores de resistencia del suelo, valores CPT, la densidad, y se puede correlacionar también el CBR y el ángulo de fricción. Correlaciones con una gran cantidad de propiedades. Muy utilizado en Europa, en Latinoamérica, especialmente en el Perú. En Colombia lo estamos empezando a utilizar. A mí me ha ido muy bien en Bucaramanga, especialmente para rellenos, para control de calidad de rellenos, utilizar el penetrómetro de energía variable automatizado. Se correlaciona muy bien con el CBR y es una herramienta básica que todo geotecnista debería tener. Un cono dinámico que nos da la resistencia al cortante, la resistencia de la penetración del cono en un suelo. Es una herramienta muy útil. Y no es costosa.